Muy bien, buena tarde, bienvenidos. Muchas gracias por su atención a estos videos. ¿Sí? Muchas gracias por sus comentarios de correo, por, su, por sus apreciaciones y sus solicitudes. Bueno, entonces, hasta ahorita, digamos, hemos hablado un poco de generalidades de hidrología, ¿sí? De algunas cosas muy amplias, si usted quiere, de hidrología. Y antes de entrar a toda esta cuestión técnica, insisto, la importancia, digámoslo así, de la cuestión cultural, la cuestión cultural. ¿Por qué insisto en esto? No lo hago mucho en los demás cursos, claro, es importante el contexto guatemalteco. Oiga, esto es importante, el contexto guatemalteco. En cuestión, digamos, de planteamiento de ingeniería y estas cosas. Fíjense que, por ejemplo, vamos aquí, espero que usted tenga más o menos a mano el documento de clase, no quiero abusar mucho de la proyección. El agua, digamos, el principal punto es por su importancia. El agua, como los ríos, los lagos, como vías de comunicación, pero también como medio de sustento, igual que la tierra. La tierra como medio de comunicación y también de sustento, ¿sí? Actividad agrícola, toda esta cuestión, ¿sí? El agua pues juega un papel importante ahí también, ¿sí? Podré estar a veces sin alimento, pero sin agua no. Sin agua dulce ahí tengo problemas, ¿sí? Entonces, generalmente en todo pensamiento, esto implica en toda cosmovisión, en toda cultura, el agua tiene un espacio, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos aquí, digamos, de la concepción, digamos, vamos a revisar algunas concepciones, ya lo he hecho esto en varias veces que he dado el curso. Por ejemplo, en lo maya azteca, ¿verdad? Fíjense que aquí la importancia de los iguanes o los cenotes, los agujeros estos, hundimientos de suelo, como el escondite de los dioses, tiempos remotos, pues el pueblo maya que vive en la selva, aparecen dioses de la lluvia, el viento y el sol, aparece un Itzamá, ¿sí? Aparece Ishel como la luna, y los hijos de estos, aquí está el mito, los dioses del agua, la noche y el paraíso. Hay que recordar que, por ejemplo, en Yucatán, al norte, aquí esto puede incluir aquí en la península de Yucatán, el Petén de Guatemala, ¿sí? Los ríos no corren sobre tierra, sino muchos metros debajo del suelo en cavernas, ¿sí? Y esto porque tengo suelo, mecánica de suelos, con arena y cal, que lo disuelve el agua. Y los dioses prohispánicos, por ejemplo, aquí tienen a Chac como el dios de la lluvia, templos, ¿sí? Y todo esto dedicado a esto. Y aquí, los famosos sacrificios humanos en las cavernas o cenotes, ¿sí? Abismo, en la península de Yucatán. Mucha gente que era, digamos, adornada y tirado al pozo ahí, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poco aquí, el señor de los cenotes que hace borbotear el agua, los famosos de agua, ¿sí? La famosa entrada a Xibalbá, el reino de los muertos. Recuerden aquí el juego de pelota que tenemos en el Pop Bug o Popol Vuh, como usted lo quiera llamar. Ahí tenemos una cuestión, un poco de agua subterránea y esta situación. Kukulcán es interesante porque Kukulcán, por ejemplo, se van a reír de la clase de hoy. Por ejemplo, una representación de Kukulcán
un billete de estos, mire. Aquí tenemos un Kukulcán. Tenemos una serpiente, si se da cuenta, en el billetito este. ¿Sí? Si vemos un poco la decoración esta, la parte de atrás del billete, también tenemos una formación de serpiente. Bueno, ¿por qué Kukulcán? ¿Cómo era la idea de Kukulcán y qué tiene que ver esto en el imaginario, en el pensamiento, en la cosmovisión, con el ciclo del agua? ¿Qué tiene que ver eso? Pues fíjense que por un lado, la figura de la serpiente que va haciendo esto, curvas, es como las curvas o los meandros de los ríos. Entonces, la serpiente como figura de río. Un poco hay la idea de los nahuales, más o menos, ¿sí? Pero también la figura de un rayo, de una tormenta eléctrica. Muy bien, entonces Kukulcán está en el cielo y está en el agua. Por ahí va un poco esa situación. Nahuales de serpiente, por ejemplo, y los ojos de agua, ¿sí? Miren, no sé si han oído esto. Mejor si no se va a bañar a ese nacimiento de agua en horas de la madrugada cuando no hay gente. Es posible que ahí esté el guardián, no sé si han oído eso. Por ahí va un poco esa situación y un montón de cosas. Bueno, a la larga muchas de las leyendas, que quede claro, viéndolo desde un punto de vista de antropología, como puede ser un montón de palabrero, si lo quieren ver así, encierran a veces algunas verdades o algunas realidades desde un punto de vista. Y a veces son cosas bastante profundas. No es tan sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos algunas, si ven en su documento, aquí tengo unas hojas de eso, es una copia de un facsimil, por ejemplo, del Código de Madrid. Se recuerda que tenemos el Código de Madrid, el Código de Dresde, el Código Peresiano, entre los pocos que legalmente sobrevivieron, puede que haya más que estén escondidos. Y generalmente aquí los conteos, donde tenemos una especie de animales y algunas representaciones, por ejemplo, aves y lluvia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos algunos conteos, algunos calendarios, eso es importante. Esta gente era, digamos, muy cuidadosa con hacer sus cuentas. Vean, aquí tienen la serpiente, agua, un pájaro, digamos, posiblemente estamos entre la serpiente y el pájaro, hablando de Kukulcán, tierra, agua, ¿sí? Tenemos aquí un personaje con una tinaja para abajo, ¿sí? Posiblemente, ¿sí? Y tenemos algunos conteos aquí, posiblemente de tiempo de día, una cuestión ceremonial, ¿sí? Miren, igual tenemos acá, posiblemente aquí tenemos una representación de sol, miren, es importante eso. Claro, obviamente leer eso es otra historia, ¿sí? Ahí mientras usted más conozca sobre esto, más sentido va tomando estos detalles. Miren, por ejemplo, aquí está Kukulcán. La típica forma de representar a Kukulcán, aquí hablando como antropólogo, ¿sí? Es el dios narizón, miren. Tengo aquí el dios narizón, miren. Aquí está el dios narizón, miren. Este no. Pero este sí, miren la nariz. ¿Sí? Generalmente Kukulcán se le representa como un dios narizón. Perdón que lo diga así en lenguaje vulgar, aquí lo tiene usted, mire. ¿Por qué se le da una nariz a Kukulcán? Porque es serpiente, pero a la vez es ave. Es pájaro. Está en la tierra y está también en el aire, como el rayo, como un pájaro, ¿sí? Que de repente viene, ¿sí? Por ahí va un poco esa idea, mire. Entonces, cuando empezamos a correlacionar un poco esto y tenemos ya una noción de cómo piensa la gente, entonces puedo hacer un proyecto que no lastime tanto esto. Miren, posiblemente aquí ya tengo algunas, junto con el agua, miren, posiblemente aquí tengo la representación de un espíritu del maíz, miren. Tengo aquí algunas cañas de maíz, posiblemente una deidad que tiene el maíz, una representación de un maíz, que tiene esto como tocado en la cabeza.
No sé si le interesa eso. Mira, aquí tenemos otro cuculcán. Y aquí lo tenemos con nariz azul. ¿Sí? Bueno, no sé si algún comentario con esto. ¿Qué piensan de esto? Puede que les parezca interesante, puede que les parezca pérdida de tiempo, no lo sé. Bueno, y aquí entonces tenemos la ya representación femenina del agua, anciana de cuerpo moreno arrugado, con pies y garras, una horrible serpiente enroscada en el nudo, la naturaleza, ¿sí? En sus manos tiene un puchero de barro del que emana agua. Tenemos aquí algunas otras representaciones con esto, ¿sí? Por ejemplo, alguna teoría menciona que el esplendor maya se viene abajo en buena parte también por la gran influencia azteca que viene de manera tardía, ¿sí? Bueno, empieza con una cuestión que se asienta al sur los mayas, los aztecas en el norte, estos en algún momento pues van condicionando a los del sur, ¿verdad? Pero por ejemplo, aquí hay una cuestión interesante, una representación, digamos, ver por ejemplo a una representación femenina y que aparece con huesos cruzados como dios de muerte, ¿sí? Fíjense que aquí lo interesante es esto. Tenemos una visión dualista de dos puntos de vista. ¿Por qué? Aquí tenemos la cuestión, esto que estamos hablando. Aquí tengo posiblemente gotas de agua, cuestión de precipitación en el ciclo del agua, mire. Aquí tengo un penacho elaborado, otra vez esta situación que le estoy hablando, digamos de esta situación, que esto es muerte, ¿sí? En algunas representaciones cuando no es oscuro, como quien dice que son palabras, si tienen flores como que fuera palabra florida, ¿sí? Una palabra muy especial, ¿sí? Pero esto implica que se ve el agua como agente de vida, pero también como agente de muerte. Eso es importantísimo ahí. Ver el agua como agente de vida, pero también como agente de muerte. ¿En qué sentido? Hidrología y lo que es la ingeniería de montaña, por exceso de agua, correntada de agua, deslizamiento de tierra, pues claro, el agua también como agente de muerte, además de que es importante para el cultivo, ni mucho ni poco es el punto, ¿sí? Pero también el agua como, y aquí entramos a temas de saneamiento, todo el estudio de ingeniería sanitaria, el agua como agente que puede llevar enfermedades gastrointestinales. De ahí que tengo problemas de mortalidad y de morbilidad. Bueno, un momentito en lo que esto se estabiliza, por favor. Vamos a salir un momentito, ahorita regresamos. Bueno, ahí estuvo ya. Bueno, aquí dos términos en cuestión de saneamiento. Mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, de 100 niños, ¿cuántos niños están muriendo? Si tengo una tasa de mortalidad de un 10%, que sería una tasa alta, quiere decir que de cada 100, 10 niños mueren. Esa es una tasa de mortalidad de un 10%. Por cada 100, 10 están muriendo. Morbilidad, ¿qué es eso? Morbilidad es un estado de salud precario, un estado de mala salud, aunque la persona no se muere, permanentemente está enferma. Eso es morbilidad, ¿sí? No se murió, pero permanentemente está enferma. Por ejemplo, problemas de desnutrición. Por ejemplo, población infantil desnutrida. Aunque no está muerta, es una población en estado de morbilidad. Si a eso se le agrega problemas de contaminación gastrointestinal, por contaminación de agua, por contaminación de suelo, pues sí, tenemos una tasa de
de morbilidad. Por ejemplo, que de cada 100 niños, 25 tenemos con severos problemas de diarrea, pues ahí tenemos una morbilidad de un 25%. No se murió, pero está enfermo. Entonces ahí vamos a problemas de saneamiento. Vean una cosa, y estamos aplicando esto, no solo es revisar pensamiento, no, vamos a aplicaciones de una vez de ingeniería. Vean otra cosa, hablando de mortalidad, morbilidad y esos problemas gastrointestinales, por ejemplo, el punto de vista de la ingeniería sanitaria que usted va a estudiar después de hidrología, ¿sí? Sanitaria 1, sanitaria 2, por ejemplo, el punto es este. Es el único lugar o de los pocos lugares, de los pocos espacios donde converge, donde se junta, donde se une la ingeniería con la medicina. Ojo con eso. En ingeniería sanitaria, el punto clásico es de los pocos espacios donde la ingeniería y la medicina hacen esto. Se juntan. Entonces, a esas cuestiones de saneamiento, pues tiene que ir un ingeniero civil, puede ser un ingeniero civil sanitarista, junto con un grupo médico, donde tengamos médicos epidemiólogos, por ejemplo, para hacer este tipo de trabajo. ¿Cómo así? Miren, si hablamos de la medicina y la persona, lo que hace el médico en pocas palabras es tratar con, por ejemplo, con el cuerpo humano. Hay medicina preventiva, por ejemplo, vacunación, ahorita con lo del COVID, la vacuna es un medio preventivo para que no le dé COVID o que no le dé tan fuerte, ¿sí? Correctivo, por ejemplo, hay que hospitalizarlo, ya está usted con COVID, en el peor de los casos, hablemos hace un par de años, había que intubar a algunas personas. Hoy día, pues lamentablemente, hay gente que no se ha vacunado con más probabilidad de un entubamiento. Eso es algo ya correctivo, hay que corregir sobre la marcha. Pero la medicina se encarga de que el medio, el entorno, le haga el menos mal posible. Trata al ser humano, ¿sí? La ingeniería sanitaria clásica lo que hace es tratar el medio, no tanto al humano, ¿sí? Por ejemplo, eso implica, si el problema es el agua, hay que darle saneamiento al agua, ¿sí? Sí, ese es el punto. Es ahí donde uno de ingeniero civil entra en ese punto, ¿sí? Si el problema es la posible contaminación por manejo de desechos sólidos, por ejemplo, perdón, en algún momento les voy a hacer este comentario, espero que les sirva para reírse un poco y despabilarse, no quiero ser grosero con lo que quiero decir, con la ocurrencia que quiero decir. Recuerdo una profesora que tuve de química y microbiología sanitaria hace más de 25 años, y cuando llegaba el tiempo de receso nos decía siempre en broma con cara de risa: bueno, jóvenes, bueno, muchachos, es hora de que usted vaya a dejar sus desechos sólidos, líquidos y gaseosos, refiriéndose que teníamos tiempo de receso y que podíamos ir al servicio sanitario. Así nos decía ella. Es el tiempo en que usted pudiera ir a dejar sus desechos sólidos, líquidos y gaseosos. Ya se imagina a qué se refería ella. Sí, tenía razón. Lo estaba diciendo de una forma científica y elegante, por no decir malas palabras, ¿eh? ¿Sí? Entonces sale por ese punto, que es ahí donde la ingeniería sanitaria trata un poco con el medio para que sea lo menos nocivo con el ser humano. Y recuerden esto, por favor, que empezamos a hablar en hidrología. Mientras más junta esté una población, mientras en un espacio físico hay más gente, menor tiempo que aparezca un problema de salubridad. Y eso quiere decir, tengo que pensar muy bien en manejo de desechos, de abastecimiento de agua y drenaje. Mire, el saneamiento básico es como un banco, como un taburete, como un banquito de dibujante. Las tres patas que sostienen ese banco es abastecimiento de agua, disposición de drenaje y manejo de basura.
con uno de esos que falle, el saneamiento está cojo. De repente se cae el banco, el saneamiento se viene abajo, ¿sí? Ese es el punto ahí con ese saneamiento clásico. Sale por la morbilidad y esta concepción. Podemos hablar, por ejemplo, agua y tejido maya, puede que a alguien le interese un poco esto, ¿sí? Vemos, por ejemplo, aquí la idea de la serpiente y los ríos, miren. Tenemos, por ejemplo, aquí la lluvia y la fertilidad asociado con esto. Por ejemplo, aquí en un perraje con un arreglo floral, como puede ser serpiente río, podríamos hablar de tormenta eléctrica, ¿sí? Tenemos esta representación ahí. Hasta eso. ¿Sí? Igual aquí tengo, mire, lo que es serpiente y río, también aquí lo tengo, mire, y aquí en color verde azul. Esto va mucho más con los colores de la naturaleza en el caso de aquí de la parte del trópico de Guatemala. Incluso aquí esto podríamos pensar como gotas de lluvia, mire. Gotas de lluvia y un río. Aquí tenemos la explicación. Alguna representación gráfica de esto con el agua. Por ejemplo, aquí tengo, un sapo, aquí tengo unos discos, bandas cruzadas, aquí tengo una cruz, motivo entrelazado de estera, ¿sí? Aquí tengo una flor cuadrifoliada, aquí tengo un motivo, mire, de piel de serpiente, una colita de cascabel de serpiente. Ojo con esto, ciclo del agua, aquí tengo un motivo de nube, mire, rana, nube, ¿sí? Y aquí una voluta escalonada, pero vea que en esto aparece, digamos, algunas ideas de segmentos, digámoslo así, relacionado con lo que es el ciclo del agua, ¿sí? Me está hablando de la importancia de todo eso. Tenemos aquí, digamos, motivos de serpiente, mire, si alcanzan a ver acá. Aquí los tenemos, mire. Lo tenemos ahí. Entonces, pareciera que fuera algo así a priori, pero tenemos una gran cantidad, digamos, de representaciones en ese punto. Bueno, no sé si alguien quisiera hacer un breve comentario sobre esto. ¿Qué piensa de eso? No sé si se había puesto a pensar en eso. Tenemos una rica simbología hablando de naturaleza, de ciclo de agua. Obviamente esto está muy orientado, digamos, a una cultura agrícola, ¿sí? La cuestión agrícola ya es importantísima, ¿sí? Entonces, solo con empezar a medio escarbar esa situación, pues ya tenemos algunas ideas ahí. Bueno, desde el punto de vista de Egipto, pues aquí lo interesante es un desierto con un río que es tan importante, que es el río Nilo. Se recuerdan que por ese río Nilo, gracias a eso, desde ahí empieza el concepto de geometría, aunque está dicho en palabras griegas, no en palabras egipcias. La geometría nace en Egipto. ¿Y cuál era la idea de la geometría? Era medición de tierra. Geo, tierra, metría, medida de tierra. La geometría nace como medida de tierras, medida de terrenos. ¿Y para qué? Pues muy sencillo, lo que hacía el faraón ahí era cobrar el impuesto en función de cuánto había inundado el río Nilo su parcela. Cuánto de limo, cuánto de inundación le dio el río Nilo a su parcela para que usted pudiera hacer agricultura. En base a eso, el cobro de impuesto. ¿Sí? Ahora, veamos que aquí hay una cuestión donde es tan importante el río y todas estas cosas, que algunas de las representaciones, deidades, por ejemplo, importante, digamos, ahí la figura de los sapos, de las ranas, estamos hablando de un río.
la figura de los perros salvajes como los chacales, ¿sí? Importante, por supuesto, también el sol, que da, digamos, toda esa energía para la agricultura. Aquí tenemos todo esto. Por ejemplo, si lo ve usted, digamos, aquí, Moisés y las 10 plagas, si hablamos del libro de Génesis, ¿verdad? Pues no era más que en algún modo una burla o un juicio a estas representaciones. Porque vean que hay una plaga de ranas, ¿verdad? ¿Sí? El río, que es tan importante, se vuelve sangre, ¿sí? Vean cómo es eso, ¿sí? Entonces, ojo, hay que revisar esto. Si aquí tenemos, por ejemplo, la deidad Hecht, o el dios en forma de rana. Hay una plaga de ranas ahí, ¿sí? El río mismo convertido en sangre, ¿sí? Entonces vean todo esto. Ahora, otra cosa importante aquí. Ingeniería, en general, y sistemas de medidas, de medición de tierras, medición de obra, de estructura, en medidas en proporción al cuerpo humano. Se acuña lo que es un pie, o sea, la palma de su pie, ese es el pie. Lo que es, por ejemplo, el palmo, ¿sí? Solo esto, el cúbito, y esto, por ejemplo, la pulgada. Ahora, ojo con algo. Como cualquier problema que esto implica dinero y recurso, como cualquier mercado de valores, pongámoslo así en término mundano, ofensivo si quiere, neoliberal, ¿sí? Como cualquier situación mundana, hay especulación. Ahí entra un poco la idea del manejo de los impuestos. Y miren una cosa, hasta cierto punto maliciosa, bastante maliciosa. Por ejemplo, si hablamos del pie, la medida del pie. Bueno, estaba el pie común y corriente y estaba el pie real. Estaba, por ejemplo, la vara común y corriente, una vara 3 pies, por ejemplo, una vara corriente y una vara real. Bueno, ¿y eso qué? Generalmente la medida real un poquito más grande, un poco mayor que la medida común y corriente. Bueno, o sea que la pulgada y la vara real con más longitud que la pulgada y la vara común y corriente, sí, correcto. ¿Y cuál era la especulación? Muy sencillo. Si usted tenía que, esperemos un momentito por favor. Si usted tenía que tributar impuestos para la corona, como son para el rey, se pagaba en medidas reales. Supongamos que usted fabricaba tela, el impuesto era, por ejemplo, 3 varas de tela. Bueno, había que darle al rey 3 varas de tela, pero 3 varas reales. Pero, por ejemplo, el rey le quería dar algo a usted que era muy raro, ¿sí? No se lo iba a dar en medida real, se lo iba a dar en medida común y corriente. Digamos que le iba de esas 3 varas, no, se me fue la mano, en realidad eran 2. Bueno, aquí está de vuelta la vara que le pertenece, pero no le va a dar una vara real, le va a dar una vara un poquito menor, porque es la vara común y corriente. El rey siempre ganaba, ¿sí? Fíjense otra cosa, históricamente hay otra cosa interesante. Y hablamos ahí de especulación de medidas. Si viéramos una monedita común y corriente, como esta, de 50 centavos, una simple y vulgar monjita, vemos el canto, el filo de la moneda. Si tiene una moneda como esta a mano, se va a dar cuenta que tiene una especie como de linitas, unas liniecitas aquí.
Ah, qué bonitas esas líneas, me da más seguridad para agarrar la moneda. Bueno, fue una aplicación práctica que se dio después. Originalmente las monedas aquí en el canto, en la orilla, eran monedas lisas, ¿sí? Era lo más fácil. Pero ¿de dónde salió que las monedas ahorita tienen estas rayitas en la orilla o en el canto de la moneda? Me refiero a esta partecita de aquí de la moneda. ¿De dónde salen estas linitas? Resulta que el rey, bastante avaro, juntaba las monedas, digamos, hacía lo que vulgarmente se le llamaba, como quien dice, un cilindrito de monedas. Vulgarmente a eso se le llama un talego de monedas, ¿sí? ¿Qué hacía el rey? Ponía todas las monedas y en especial si eran de oro, se ponía a rayarlas. ¿Para qué? Para sacar un poquito más de oro de todo ese montón de monedas. Claro, todo eso a favor del gobierno, por decirlo así. Claro, después eso, que esa costumbre, ¿sí?, influyó precisamente en el diseño de monedas, ¿sí? Muchas de esas cosas que damos por sentado, muchas de ellas no han sido por diseño, algunas no han sido por necesidad, algunas de esas cuestiones han venido por malas costumbres o por cuestiones de practicidad mal entendidas, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, importante tener una noción de cómo piensa la gente, de cómo lo ve, cómo ve el proyecto. Por supuesto que eso es importante para darle sentido y pertinencia. Por esa razón, entonces se crea la normativa y los estándares de medidas, la normativa y los estándares para acuñado de moneda. Bueno, ahora según el estándar, la moneda tiene que tener esta dimensión, ¿sí? Con una medida que está entre esto y esto, con una aleación tal y tal. Antiguamente eran famosas, no sé si alguna vez alguien de ustedes leyó un libro clásico de juventud y bachillerato que se llamaba La Isla del Tesoro. Era una historia, digamos, ahí de marineros y toda esa cosa. Ahí salía, por ejemplo, una famosa frase que decía: 15 marineros atrás del baúl de un muerto, ja, ja, y otra botella de ron. Famosos los marineros por esto. Pero entre todo eso, ahí hablaban de los doblones de oro, que en la antigua Roma eran los sextecios, la sexta parte, digamos, de un talento. Los sextecios, la sexta parte de un talento. En ese tiempo, digamos, de la colonización, por ejemplo, el tiempo de los piratas, ¿sí?, la guerra por el mar, los famosos doblones de oro. Los doblones españoles eran muy codiciados y cotizados. Ahora, por ser una moneda de oro, miren esto, ¿cómo se sabía si era una moneda de oro real o era una moneda chafa, pues una moneda falsa? ¿Cómo le hago? No tengo mucha experiencia en metales, no tengo un espectrofotógrafo, no tengo una balanza. ¿Cómo le hago? Miren, la forma más sencilla es que el oro es un metal blando. Daba risa hasta cierto punto, pero algunos dios hasta mordían la moneda. Si la moneda se sentía suave y le dejaba marca, esto es de oro. Si no, esto puede que tenga un baño de oro, pero en realidad no es de oro. Por ahí empieza esa situación, ¿sí? Aplicación todavía que se da hoy día. ¿Por qué cree usted que no hay joyería, o muy raras veces hay joyería de 24 quilates, 100% de oro? Porque es un material muy suave, muy blando. Si bien tenemos joyería de 18 quilates, .75, 75% de oro con aleación de otro metal, por ejemplo acero. ¿Sí? ¿Por qué? Por durabilidad, pero aún así, digamos, joyería en oro de 18 quilates es propensa
a rayarse por lo suave que todavía tiene ese 75% de oro. Por esa razón, por cuestión práctica y también mucho más económico, podríamos hablar de un oro de 14 quilates, como que es el de la, digámoslo así, la aleación ideal. Ni tampoco oro, ni mucho oro que sea tan suave, ¿sí? Es más resistente la de 14 quilates, ¿sí? Y claro, baja un poquito el precio. Puede que alguien pida una relación un poquito más baja, pero digamos 14 quilates, por ahí anda una relación ideal en cuestión de precio-durabilidad, ¿sí? Todo esto viene por los famosos patrones y la especulación con metales preciosos. Bueno, desde el punto de vista de los romanos, pues no hay mucho que decir. Tenemos aquí a Poseidón, ¿verdad? El dios de los mares. Ahora, ¿se recuerdan una cosa interesante? El pensamiento griego, el pensamiento heleno sería lo correcto. El pensamiento heleno influye en el pensamiento romano. Y este pensamiento romano influye en el pensamiento católico romano. Perdón si tengo aquí algún buen católico y me lo traigo de frente con lo que voy a decir. Pero por ejemplo, si hablamos del panteón y de las deidades, el Olimpo, digamos, griego, tenemos ahí, por ejemplo, a lo que es en este caso Saturno. Hay un planeta que lleva ese nombre, Saturno. Saturno, que es el padre de Zeus, ¿sí? Y Zeus, por ejemplo, casado con Hera, ¿sí? Y entre los dioses que van bajando ahí tenemos, por ejemplo, tenemos a Ares, tenemos, por ejemplo, a Hermes, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, a Atenea, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a Afrodita, ¿sí? Ahora vean que, por ejemplo, esa misma idea de concebir a los dioses del Olimpo con figura antropomórfica, con figura de seres humanos, como humanos. Fíjense que de algún modo un ideal ahí hasta cierto punto perverso era, digamos, tratar de ser como los dioses y hasta superarlos, ¿sí? En lo bueno y en lo malo. Ese era el problema. Ese era el problema. Entonces, por ejemplo, ese pensamiento es influyente en la cultura romana. Entonces, por ejemplo, Saturno, el padre del tiempo, ¿sí? Pasa a ser el Cronos, el tiempo humano, ¿sí? En este caso Zeus, el mero jefe del Olimpo, pasa a ser Júpiter, ¿sí? Júpiter, digamos, el mayor planeta del sistema solar, ¿sí? Digamos, ahorita desde inicio de año tenemos una situación fascinante, si alguien es aficionado a la astronomía. Por ejemplo, raras veces tenemos casi la alineación de todos los planetas, ¿sí? Solo por mencionarle, tenemos una línea que se llama la eclíptica de eclipse, ¿sí? Que es el plano del sistema solar. En esa línea imaginaria usted va a ver que es donde está la ruta del Sol. Hablemos de Ra en el caso del pensamiento egipcio. Ahí también está la Luna y ahí también se ven los planetas. Pero por ejemplo en estos días, pensemos en esta noche si estuviera despejado, más o menos ya como a las 11 de la noche, medianoche, usted va a ver, digamos, aquí al oriente, más o menos a unos 30 grados, va a haber una pequeña estrellita y si usted la ve si usted tiene buena vista, va a ver que la estrella es un poco ovaladita, un poco larguita. Es Saturno, es Saturno. Si usted se levanta por ahí por las 4:30, 5 de la mañana, antes que empiece a clarear, porque ya 5:30 ya está claro el amanecer, si está despejado, más o menos acá, después del cenit, tal vez unos 20 grados
hacia el poniente, ahí va a haber esa estrellita ovalada. Ahí está Saturno. En el cenit va a haber una estrella brillante, algo grandecita, brillante. Si la ve con atención, puede que vea que es una estrella y va a ver que hay como que otros puntitos ahí cerquita. Pero hay que verlo muy bien, si usted tiene buena vista. Si tiene unos largavistas, mejor, ¿sí? Esa estrella, si la ve más amplificada, por decirlo así, va a ver que es un punto grande con puntitos alrededor. 3, hasta 4 puntitos se pueden ver, si está muy despejado. A quien tenemos ahí es a Júpiter, con las 4 lunas galileanas. Hablemos de Calipso, de Io, de Ganímedes, por ejemplo. Muy bien. Saturno ahorita va por acá. Aquí ya tengo, por ejemplo, Júpiter. Un poquito más para acá va a haber otra, una como estrellita, más o menos usted trace una línea imaginaria. Es la eclíptica. Y lo que va a ver ahí es una estrellita un poquito más pequeñita. No, si lo pone un poquito de atención puede que tenga un poquito de color rojo. Ese es Marte. Posiblemente después de Marte, el día de mañana, la mañana de mañana, va a haber la fase lunar. Va a ver la luna. Y ya por ahí, por las 5, al final, va a haber otra estrella más o menos brillante como Júpiter o un poquito más. Ahí tenemos a Venus. ¿Sí? Esa es la famosa eclíptica. Pero vea que todo esto es el pensamiento grecorromano. Ahora voy con esto. ¿Por qué grecorromano? Por la influencia que tiene, ya dijimos, del pensamiento heleno, el pensamiento griego en Roma. Entonces, Zeus pasa a ser Júpiter, el Júpiter romano, ¿sí? La Afrodita griega pasa a ser Venus, Venus en el sentido del pensamiento romano. Entonces, por ejemplo, hablemos una cosa así, hablemoslo claro. Venus, la diosa del amor, por ejemplo, de ahí de Venus viene Venero, las enfermedades venéreas, las enfermedades del amor, las enfermedades físicas del amor. De ahí viene eso, ¿sí? Y vea cómo incluso esos nombres, bueno, hablemos por ejemplo de Ares, por ejemplo, y esta situación ahí, tenemos por ejemplo ahí Marte, ¿sí? Marte, el dios de la guerra, por eso está color sangre, color rojizo, ¿sí? Ya hablamos entonces de Afrodita, Venus, tenemos su respectivo planeta en ese pensamiento, y por ejemplo, los días de la semana, hasta condicionado por eso. El día lunes de la luna, Marte es el día martes, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, ¿sí? Viernes Venus, sábado Saturno y domingo ese sí no, domingo Domini, se refiere al Sol, ¿sí? Tenemos los principales cuerpos del sistema solar que influyen hasta en el nombre de los días de la semana. Y algo más, el término mes, por ejemplo, ¿eso qué? Mes venía de calenda, del término romano, pero mes está un poco más claro, digamos, en el sistema, en el idioma inglés. Mes, month, el mes, suena más a moon, luna. Como que el mes hasta cierto punto se correlaciona con el ciclo de 29.25 y fracción, 29.24 y fracción, que dura el ciclo lunar. Hasta eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, a Poseidón, ¿sí? Que era, digamos, aquí en el pensamiento grecorromano estamos hablando precisamente de la representación del agua, ¿sí? Aquí tengo otro nombre. Poseidón es el nombre griego, pero en el pensamiento romano es el dios Neptuno, otro planeta del sistema solar, Neptuno. Y fíjense que no es tan a priori. Si alguna vez usted tiene un buen telescopio, ver por ejemplo a Urano y Neptuno
Miren, en realidad es una cosa impresionante, por una sencilla razón. Esos planetas están muy lejos, ¿sí? Por ejemplo, el planeta Neptuno, hoy sería el último planeta legal después de Urano. Ese planeta tarda 184 años terrestres en completar una vuelta, ¿sí? La dificultad de esos planetas, Urano y Neptuno, están muy lejos, se ven muy pequeñitos y tienen otra dificultad, el color. Urano es un color aqua claro, Neptuno es un color azul claro. Imagínense un cielo azul, hay que buscar un punto azul un poco más claro. Claro, tiene digamos el color del agua, no es tan a priori el nombre, ¿sí? Neptuno, el Poseidón romano, el dios de las aguas, ¿sí? Caballo de mar, tirado por caballos, ¿sí? Tenemos un personaje con su famoso tridente. El punto es que después, si seguimos con esto, mucho de esa imaginería pasa al pensamiento católico romano. Perdón si me traigo a alguien de frente ahí, es un punto de vista. La idea es tratar de hacer una interlinealidad y transdisciplinariedad en todo esto. El punto está que el Zeus griego, sentado ahí en un gran trono, en su templo, digamos, en un gran trono ahí, ¿sí? Pasa a ser el Júpiter romano, que después es la imagen, digamos, de San Pedro y el Papa en la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Afrodita, la diosa del amor, con el nombre de Venus en el pensamiento romano, pasa a ser la Virgen María. Y ojo, porque ese culto, por ejemplo, a la reina del cielo no es de ahí, eso viene desde antes, desde Mesopotamia, ¿sí? Tenemos ahí la famosa reina del cielo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien es profesante, va a encontrar, por ejemplo, ahí en Jeremías 40, por ejemplo, la protesta que le hace el pueblo de Israel al profeta, diciendo que, bueno, nosotros estábamos bien, nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro culto a la reina del cielo, antes nos iba bien. Por ahí anda una cuestión así mera interesante, o sea, eso ya es una situación muy vieja. El culto a la mujer y el culto a la madre y al niño, ¿sí? Eso viene desde Egipto, posiblemente un poco más, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la Virgen, si está la figura femenina solita, Nuestra Señora de tal lugar, por ejemplo, tenemos a la Virgen y al niño, ¿sí? Entonces vean cómo toda esa situación va ahí. Incluso, por ejemplo, yendo un poco más, ¿por qué la imagen clásica, digámoslo así, de la Navidad, la fecha de la Navidad y el árbol con las bombitas de colores? Eso es interesantísimo. Bueno, para empezar, la fecha de Navidad, según lo que es, digamos, la postura de Iglesia Católica, que toma más o menos la cristiandad en general, no es tan a priori. Se supone que ahí esto es el punto donde la Tierra está lo más lejano del Sol. Si se recuerdan de las leyes de Kepler con los dos focos para una elipse, pues las órbitas de los planetas son elipsoides, ¿sí? Entonces digamos que el Sol está aquí en este dedo índice y que la Tierra sobre el eje mayor está llegando a este punto. Cuando la Tierra llega al punto más lejano, al siguiente día empieza a acercarse de nuevo, ¿sí? Ese es un año. Llega al punto más lejano y empieza a acercarse de nuevo. Entonces, se supone que 24-25 de diciembre es ese punto. 24 de diciembre, la Nochebuena. El punto, bueno, es temporada fría. El punto cuando la Tierra está lo más lejano del Sol en el eje mayor de la elipse, de su tránsito en el sistema solar. 25 de diciembre, Navidad, cuando la Tierra se empieza a acercar. Pero ahí hay influencia del pensamiento griego. ¿Por qué? El Sol, desde el punto de vista de la Tierra, ya
pasamos el punto de vista del Sol a la Tierra, el Sol, el día de Nochebuena, el Sol muere. El Sol murió, está el punto más lejano. Navidad, el Sol empieza a nacer de nuevo. El mito del ave fénix, por ejemplo, que tenemos en el pensamiento egipcio. ¿Y eso qué? Bueno, entonces, ¿por qué creen que se decoran los árboles con bombitas de colores? Los árboles se decoraban con bombitas de colores porque cada bombita era como la figura de un solito, de un solecito de color. Se está celebrando el nacimiento del sol. Pónganse a pensar cómo se mezcla y se revuelve todo ese pensamiento en cosas que damos por sentado el día de hoy. ¿Sí? Entonces, eso es lo fascinante cuando uno empieza a estudiar un poco de antropología, revisar algunas de estas cosas. Ah, entonces por eso esto y esto. Ah, entonces esto pasa esto y esto y esto y esto y esto. Muy bien. Y claro, por supuesto, en todo esto viene ciclo de tiempo, que implica ciclo del agua, ciclo hidrológico, y esa es la situación de estar hablando de esto. Muy bien, no sé, algo con esto, ya creo que ya voy sobre el tiempo, ya me pasé un par de minutos. Por hoy yo dejaría la clase acá, dejaría los comentarios por acá. Solo creo que todavía antes de irme muchas gracias, Isaac. Bueno, creo que sí les entretuvo la clase de hoy. Bueno, y gracias. Muy bien. Vamos a dejar de grabar. Les deseo un buen descanso, una buena cena. Con permiso.